bienvenidos, excelente Día de Muertos tengan todos ustedes el día de hoy. Recuerden que hoy es 2 de noviembre, se celebra esa bonita tradición mexicana que es el Día de Muertos. Y pues bueno, el día de hoy precisamente este podcast se trata sobre 8 datos curiosos del Día de Muertos aquí en México. Sabemos que el Día de Muertos es una tradición mexicana que se ha heredado de generación en generación. ¿Por qué se celebra la muerte? ¿De dónde viene la tradición? ¿Cómo llegan las ánimas? Todo esto probablemente ustedes se lo han preguntado y el día de hoy en este podcast yo les voy a hablar sobre estos 8 datos curiosos sobre el Día de Muertos y vamos a empezar ni más ni menos con el número 1. ¿Por qué se celebra la muerte? Bueno, el culto a los muertos era una celebración de vida para los aztecas, una forma de sentir cerca a sus seres queridos. A diferencia del catolicismo, para nuestros antepasados, el lugar a donde iban los muertos no dependía de cómo se hubieran portado en la vida, sino de cómo habían muerto. Y pues bueno, en este caso, pues es una celebración, como lo menciono, azteca, que pues data desde esos tiempos y es precisamente la celebración de todos los seres queridos que se nos han ido. El segundo dato curioso es que es patrimonio de la humanidad. A lo mejor ustedes no lo sabían, pero sí, así como lo escuchan. El ritual realizado el Día de Muertos fue catalogado en el 2008 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas, como Patrimonio Cultural Internacional de la Humanidad. ¿A poco no es algo de mucho orgullo, de sentirse orgulloso por nuestras tradiciones, por nuestras raíces mexicanas? Pues bueno, ahora sí ya que si se preguntan de dónde proviene tal cual, el Día de Muertos es una tradición mexica. La festividad que se convirtió en el Día de Muertos conmemora el noveno mes del calendario solar mexica, que se celebra todo el mes. El noveno mes, llamado Tlaxochimaco, que básicamente es el nacimiento de las flores, así es como se traduce, estaba dedicado a Huitzilopochtli. Las familias hacían vigilia solemne y pues bueno, cocinaban en recuerdo a sus muertos, el día siguiente colocaban la comida sobre las tumbas y a esto todos ustedes les va a recordar lo que es el altar de muertos. Ya ven que se acostumbra el poner el altar y el poner el platillo típico de esa persona, el que más le gustaba, la bebida que más le gustaba tomar, y celebrar el hecho de que siguen con nosotros en ese recuerdo. Todo esto suena muy interesante, pero ¿por qué se pide calaverita? Ah, caray, ¿alguna vez se han hecho esa pregunta? Bueno, en la tradición mexicana se rezaba antes básicamente de entregar la fruta, el pan de muerto o la comida que fuera que se le fuera a dar. Y en ese momento se compartían los elementos de la ofrenda. Y pues bueno, básicamente no fue como el típico que ya sabemos en Estados Unidos, lo del truco o trato, ¿verdad? Sino en este caso nosotros lo que hacemos es el pedir la calaverita. Si se dan cuenta, es una tradición muy rica, muy amena y que nos hace recordar a todas esas personas. Ahora, hablando de las personas, las ánimas llegan cada 12 horas. Precisamente sobre eso. La tradición que ha pasado de boca en boca dice que los muertos llegan cada 12 horas, cada día, entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre. El 28 de octubre se recibe a los que murieron a causa de algún accidente o de forma repentina y violenta. El 29 a todas aquellas personas que lamentablemente fallecieron ahogados. El 30 a los olvidados, los que no tienen familia que los recuerde. El 31 a todos aquellos que están en el limbo. Los niños que nunca nacieron, todas aquellas personas que se quedan en el limbo. El 1 de noviembre se recuerda a los niños que lamentablemente fallecieron y el 2 de noviembre a todos los muertos que son adultos, todos aquellos seres que nosotros perdimos. Los días como sexto punto, los días combinaron los españoles, o sea, digamos que aquí en este caso es cómo sabemos qué fechas son. Bueno, el festejo de los muertos cambió con la fecha de la conquista española y se comenzó a celebrar el 1 y el 2 de noviembre, porque en esos días se acostumbraba a realizar las misas, los votos, los donativos y oraciones para los fieles difuntos, aunque cambió pues es una tradición que comenzó con los pueblos prehispánicos cuando conservaban los cráneos como trofeos y los mostraban en los rituales como símbolo de la muerte y el renacimiento. Échense un clavado en la historia, no hombre, todo esto está súper mega interesante. Pasamos al número 7. El número 7 de dato curioso sobre el Día de Muertos es burla a la muerte. Y como buenos mexicanos sabemos cómo hacerlo. Reírse
de la muerte es parte de la tradición mexicana y de las calaveritas literarias que son típicas precisamente del 2 de noviembre. Las calaveritas literarias son versos y rimas en las que se burla a la muerte. Son creadas después del virreinato por los escritores que hacían una crítica social. Ahí es de donde datan. Nosotros ahora lo que hacemos es armamos estas calaveritas, nos atacamos de la risa y mira, la tuya quedó más padre, la mía también, y honramos a nuestros muertos también de esta manera. ¿Y por qué no festejamos a lo grande? Y punto número 8. Recuerden que son 8 datos curiosos sobre el 2 de noviembre. Bueno, el último dato curioso es Diego Rivera pintó a la Catrina como la conocemos. ¡Ah, caray! Sí, efectivamente, la Catrina que nosotros conocemos, ese disfraz que nos vestimos, lo colocamos en los altares, hacemos concurso de Catrinas y demás, lo conocemos gracias a Diego Rivera, que fue el que la pintó tal cual, la que trasciende a la parte de la historia. Diego Rivera fue el creador de la Catrina, como ahora la conocemos, a través de una crítica a la aristocracia. ¡Ah, caray! A la aristocracia mexicana que pintó a una calavera vestida en su mural. Básicamente se le titulaba Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Aquí, aunque previo a Rivera, José Guadalupe Posada criticó a los llamados básicamente les llamaba garbanceros. Dice, personas de sangre indígena que pretendían ser europeos en un grado conocido como la calavera garbancera. O sea, básicamente la manera en cómo nosotros lo conocemos fue gracias a Diego Rivera. Sin embargo, ya había alguien más que, bueno, pues había dado como que estos tintes de... La calavera no tenía ropa, pero llevaba sombrero y criticaban el estilo de vida de la época. Era como una especie, volvemos a lo mismo, de burla, de crítica, de sátira. Sin embargo, pasa a lo largo de la historia y voilà. Tenemos el 2 de noviembre, ese 2 de noviembre donde comemos pan de muerto, donde honramos a las personas que se nos han ido, a todos esos seres queridos que decimos, bueno, pues ya se fueron, pero el 2 de noviembre lo celebramos bien y bonito, vamos a hacer, no sé, hay muchas familias que dicen, es que le gustaban mucho los tamales y le ponen los tamales en el altar, o es que le gustaba mucho la cheve y ahora le va la cheve, o el tequila, o a él le gustaba el mezcal. Este día es para celebrar, no para entristecernos, para poder decir, este día aquí están conmigo, este día yo aquí los recuerdo y quedarse con todos esos bonitos recuerdos de la persona, todo eso que nos dejó en vida, todo lo que pudimos convivir con esos seres queridos y pues bueno, creo que son fechas muy tristes, muy fuertes, hablando de tristes y fuertes para todas aquellas personas que pues se nos han ido a lo largo de esta pandemia. Entonces, es un día donde los recordamos, donde valoramos todo lo que estuvieron conviviendo con nosotros en vida, donde los honramos y donde nos burlamos, cómo no, de la muerte, como todo mexicano. Feliz 2 de noviembre a todos ustedes, que pasen un excelente día, un gusto haber estado con ustedes. Recuerden www.abrilgonzalezdiaz.com.mx. Ya no sé ni qué digo, pero bueno, pásensela padre, diviértanse en este día, celebren a gusto y un gustazo estar con ustedes. Hasta la próxima.